En este tercer milenio, los hombres se hacen muchas interrogantes con respecto al panorama sombrío que envuelve a la sociedad mundial. La desconfianza, el temor y la expectación de las cosas que se avecinan son señales evidentes que estamos llegando al final del tiempo. La sentencia ha sido dada. La escritura en la pared nos indica que este mundo ha sido pesado en la balanza de Dios y ha sido hallado falto. A continuación presentamos un estudio profético sobre el libro de Apocalipsis. Para comenzar este estudio, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta aquí la cita de la palabra del Señor. En primer lugar diremos que la palabra Apocalipsis es de origen griego y en su traducción significa revelar, o sea, descubrir lo que estaba oculto. También se conoce como el libro de las revelaciones. Este libro, con el cual se cierran las Sagradas Escrituras, fue escrito por el apóstol Juan por revelación divina estando en la isla de Patmos. Esta isla se encuentra dentro del mar Egeo, cerca de Turquía, pero pertenece a Grecia. La permanencia del apóstol en esa isla no era por su propia voluntad, sino por causa de la palabra de Dios, ya que por orden del emperador romano Domiciano había sido desterrado a ese inhóspito lugar. Y así esa pequeña isla se convirtió por un tiempo en la cárcel del siervo de Dios. Pero además llegó también a llegar a ser el escenario de los eventos más importantes de todos los tiempos, porque fue allí precisamente donde nuestro Señor Jesucristo descendió con toda su gloria para mostrar a su siervo los acontecimientos presentes en aquella época y lo que sucedería a través de los siglos, culminando con su segunda venida, el establecimiento de su reino sobre la tierra, el juicio final de los impíos y la eternidad de Dios. La presencia del Señor en la isla de Patmos causó gran asombro al apóstol Juan, el cual estuvo a punto de morir cuando la gloria divina se dejó sentir en ese lugar. En esta aparición, Cristo no se presentó en la forma como Juan estaba acostumbrado a verlo antes de que fuera crucificado, o sea, como el hombre de Nazaret, sino como el Cristo glorificado, tal como se le presentó también a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco, que Saulo tuvo que caer a tierra cuando vio el resplandor de la gloria del Señor, y que por primera vez escuchaba su voz. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. De igual forma, el apóstol Juan cayó como muerto a tierra, cuando de cerca contempló toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la descripción que nos da el apóstol Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para oír la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades.
escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 19. Ahora hay una pregunta. ¿Por qué creen que los demonios temblaban cuando miraban a Cristo? Sencillamente porque ellos no miraban a un hombre de carne, sino que miraban al Señor en la forma como aquí lo describe el apóstol Juan, o sea que no miraban al Hijo de María o al Hijo del carpintero, sino al Hijo de Dios en toda su gloria. Mateo 8:29 y Lucas 8:28. La sola presencia del Señor era motivo suficiente para que los espíritus inmundos fueran atormentados. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino en un cuerpo de carne, los hombres solamente lo identificaron como al Hijo del carpintero, otros lo confundieron con Elías, otros con Jeremías, otros con Juan el Bautista, y el caso es que mientras los demonios sabían quién realmente era el Señor, los hombres vieron en él solamente a un hombre más. Qué gran diferencia existe entre el Cristo que describe el apóstol Juan y los millones de Cristos falsos que existen en este mundo. Ahora, analizando las frases, las cosas que has visto, abarcan todo el capítulo 1 y se refiere a la presentación del Señor en la forma que ya hemos descrito. Las cosas que son, se refiere a la vida de la iglesia, representadas por las 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, y que proféticamente iban a representar a la iglesia del Señor en su recorrido a través de los 20 siglos que ya pasaron. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las que han de ser después de estas. Esta frase se refiere a los juicios que vendrán sobre la tierra, comenzando en el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Ya en el capítulo 19 aparece la segunda venida de Cristo montado en caballo blanco y también la derrota del anticristo. En el capítulo 20 Satanás es lanzado al lago de fuego, culminando con el juicio final de los impíos. En los capítulos 21 y 22 se habla de cielo nuevo y tierra nueva, la descripción de la nueva Jerusalén y la eternidad de Dios. Ahora vamos a tratar con las 7 cartas que son enviadas a las 7 iglesias, y aquí damos el nombre de las ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y comenzando con la primera carta que es enviada a la iglesia que está en Éfeso, como dato diremos que Éfeso era una ciudad muy religiosa, y la patrona era la diosa griega Artemisa, y que para los romanos era conocida como Diana, y la proclamaban como grande es Diana de los Efesios, la que venera toda Asia y el mundo entero. La Biblia nos informa que por causa de este ídolo, el apóstol Pablo estuvo a punto de perder la vida en Éfeso. Hechos 19, versículos 23 al 35. El templo donde estaba esta diosa medía 133 metros de largo y 74 de ancho. Estaba sostenido por 127 columnas de mármol y era considerado como una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero con toda la idolatría que allí se practicaba, también había una iglesia cristiana, conocida como la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1. Esta iglesia tuvo una buena enseñanza, porque tuvo buenos maestros, comenzando con su fundador, que fue el apóstol Pablo. Luego vino Apolos, Timoteo y el apóstol Juan. Pero aún así, el Señor hace un fuerte reclamo, y es que aunque trabajaban arduamente y tenían algunos dones espirituales, pero habían perdido su primer amor, y el Señor les exhorta a que se arrepientan y que vuelvan a las primeras obras. Esta iglesia representa a la iglesia apostólica, pero que al transcurrir el tiempo se infiltraron falsas doctrinas como la de los nicolaitas y que hoy se conoce como la doctrina de los gnósticos. Gnosis es una palabra griega que quiere decir conocimiento y es una mezcla de filosofía y religión. Los gnósticos combaten la doctrina cristiana. Cristo dice que aborrece este sistema de doctrina. El mensaje para la iglesia de hoy es que todo lo que hagamos en favor de la causa del Evangelio, hagámoslo con amor. Ahora pasamos a la iglesia de Esmirna, y como dato diremos que la ciudad de Esmirna se encontraba
a 60 kilómetros de Éfeso, y era el puerto más famoso en Asia Menor, ya que era un punto de comercio entre Roma, la India y Persia. Fue fundada por Alejandro el Grande y era conocida como la belleza de Asia. Pero además de eso, Esmirna era una ciudad pagana, y entre sus muchos templos también tenían uno dedicado al emperador romano Tiberio César. Sin embargo, allí también había una iglesia evangélica, y según Hechos 19, versículo 10, pudo haber sido fundada por el apóstol Pablo. Pero los cristianos no eran bien vistos en esa ciudad, pues continuamente eran denunciados ante el imperio romano, porque ellos no adoraban al César, sino a Cristo. Y esto provocó una gran persecución, que muchos llegaron a perder todo lo que tenían, y los miembros de esa iglesia llegaron a ser, económicamente hablando, los más pobres, ya que sus bienes eran confiscados por causa de su fe en Cristo Jesús. Pero en la parte espiritual eran más ricos que todos. El Señor le dice a los de Esmirna que ellos no son pobres, aunque tengan tribulación y pobreza económica. Luego les dice que no teman en nada lo que van a padecer, porque el diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel por 10 días. Esta iglesia representa la persecución de los cristianos de parte de los emperadores romanos, y los 10 días representan a los 10 emperadores más crueles que tuvo Roma. He aquí sus nombres: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo Máximo, Antonio Pío, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Explicamos que Roma tuvo 31 emperadores, pero estos 10 que hemos mencionado fueron los más perversos, crueles y sanguinarios en contra del cristianismo. Ahora pasamos a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital de Asia Menor y era muy rica, con grandes palacios y lujosos templos paganos. El ídolo más famoso de Pérgamo era el dios Esculapio, dios de la medicina, y era representado por una serpiente viva. En la puerta había un rótulo que decía: Esculapio es el Salvador. En el año 29 a.C. se levantó en Pérgamo un templo dedicado al emperador Augusto César, ya que este emperador fue el primero que reclamó adoración hacia su propia persona. Por otra parte, Pérgamo era considerada como el trono de Satanás, Apocalipsis 2:13, y precisamente ahí se había establecido una iglesia cristiana, donde se menciona a Antipas, el testigo fiel, que fue martirizado por oponerse a la adoración del César. También en Pérgamo había una biblioteca que contenía más de 200,000 libros. La culebra, que era el símbolo de la medicina en Pérgamo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Cuando usted vea una calcomanía con una serpiente enrollada hacia arriba, pegada en el vidrio de un carro, no lo dude más, que ese carro pertenece a un médico. En la parte profética, la iglesia de Pérgamo representa el arranque del catolicismo romano, ya que se habían introducido doctrinas un poco raras, como la doctrina de Balaán, que era idolatría y sexo, y la fornicación empezó a echar raíces en esta iglesia. También estaba la doctrina de los nicolaitas, y Cristo dice que aborrece esas doctrinas y exhorta a los cristianos que han caído en esa trampa a que se arrepientan, porque si no lo hacen, los va a destruir con la espada de su boca. Apocalipsis 2:16. Recordemos que cada uno de los 7 mensajes que son dirigidos a las 7 iglesias, cada uno de ellos termina con esta frase: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También en Pérgamo había una biblioteca que contenía más de 200,000 libros. La culebra, que era el símbolo de la medicina en Pérgamo, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Cuando usted vea una calcomanía con una serpiente enrollada hacia arriba, pegada en el vidrio de un carro, no lo dude más, que ese carro pertenece a un médico. En la parte profética, la iglesia de Pérgamo representa el arranque del catolicismo romano, ya que se habían introducido doctrinas un poco raras, como la doctrina de Balaán, que era idolatría y sexo, y la fornicación empezó a echar raíces en esta iglesia. También estaba la doctrina de los nicolaitas, y Cristo dice que aborrece esas doctrinas, y exhorta a los cristianos que han caído en esa trampa a que se arrepientan, porque si no lo hacen, los va a destruir con la espada de su boca.
Apocalipsis 2:16. Recordemos que cada uno de los 7 mensajes que son dirigidos a las 7 iglesias, cada uno de ellos termina con esta frase: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continuaremos. Y continuando con el estudio de Apocalipsis, ahora pasamos a analizar a la iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Esta ciudad era la más pobre en Asia Menor. Su comercio principal era el teñido de telas. Aquí también había una iglesia cristiana que había sido fundada por el apóstol Pablo, y la primera persona convertida allí fue una mujer llamada Lidia, según Hechos 16, versículos 14 y 15. Y al igual que en las otras ciudades, en Tiatira también había oposición para la iglesia. Y en esta ciudad había un templo conocido como el Gran Templo de la Fortuna, donde se practicaba la adivinación, y era dirigido por mujeres. Y una de estas profetisas y adivinas sutilmente se había introducido a la iglesia, y con sus provocaciones había hecho caer a algunos cristianos que eran fieles a Cristo, apartándolos de la fe para seguir costumbres paganas como ser la fornicación y la idolatría. La Escritura llama a esta mujer con el nombre de Jezabel, que es un nombre alusivo a la Jezabel que encontramos en el Antiguo Testamento y que tuvo una gran confrontación con el profeta Elías, porque este profeta le desbarató el imperio de Baal al degollarle a sus profetas asalariados. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Si en la iglesia de Pérgamo encontramos el arranque del catolicismo romano, en la de Tiatira encontramos una división entre cristianos fieles que con amor sirven a Cristo, y por otra parte encontramos la fuerza que lleva la religión y la corrupción del papado, representado por todos aquellos que se revuelcan con Jezabel. La exhortación que el Señor le hace a esta iglesia es diferente a las otras, pues en vez de ordenar que se saque a la profetisa, la echa en la cama para que todos los que no confiesan un amor verdadero hacia el Señor confirmen su infidelidad al acostarse con esta ramera religiosa. Y aunque el Señor no pide la expulsión de la ramera, sí pide a los que fornican con ella que la abandonen de inmediato, o como lo dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Esa es la razón por la cual el catolicismo romano no cayó, sino que siguió creciendo hasta llegar a ser el monstruo que ya todos conocemos. La Escritura dice que todos los que siguen a esta religión pagana serán atormentados duramente en la gran tribulación. Apocalipsis 2:22. Ahora pasamos a analizar a la iglesia que estaba en Sardis. Unos 500 años antes de que Juan escribiera esta carta, la ciudad de Sardis había llegado a ser una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo. Fue conquistada por Ciro el Persa. Después la tomó Alejandro Magno, y 17 años después de Cristo fue destruida por un terremoto, y más tarde fue reconstruida por Tiberio César, el hijo de Augusto César. Este Tiberio era el emperador cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En Sardis había una iglesia cristiana, y el Señor se dirige a ella para hacerle ver su estado espiritual, y el resultado fue el siguiente: tienes nombre de que vives y estás muerto. La situación espiritual era bastante crítica, porque los miembros se habían vuelto conformistas, y sus obras no eran agradables a los ojos del Señor. Pero aún así, siempre habían unos pocos que eran fieles, y que eran los que darían testimonio que en Sardis había una iglesia cristiana. Proféticamente, la iglesia de Sardis representa la reforma protestante que tomó forma cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de la ciudad de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Para ese tiempo estaba en apogeo la Inquisición romana, y fueron muchos los cristianos que tuvieron que desertar por la fuerte persecución, y los pocos que quedaban eran arrinconados por el monstruo,
y no tenían libertad de expresión ni movimientos. Por eso, para el tiempo de la Reforma, la verdadera iglesia de Cristo tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Tal es el simbolismo que nos da la iglesia de Sardis. Después de la muerte de Lutero, el cristianismo volvió a tomar fuerza, y el mensaje para la iglesia en este tiempo es el siguiente: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Y ahora pasamos a analizar a la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad de Filadelfia estaba ubicada a 48 kilómetros de Sardis, y era una ciudad donde se producía mucho vino, y por consiguiente abundaban las tabernas, y el dios Baco tenía muchos discípulos allí, o sea, que abundaban los borrachos. En esta ciudad había más judíos que en cualquier otra parte, y eran estos, los judíos, los que perseguían a los cristianos, aunque es bueno explicar que el Imperio Romano perseguía a ambos, a judíos y a cristianos. A esta iglesia que se encuentra en Filadelfia es la única a quien el Señor no le hace ninguna reprensión, y tal parece que había bastante amor en esa iglesia, pues aún el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Y esta iglesia representa a los creyentes que se irán en el rapto, y por otra parte también representa a la iglesia misionera, ya que desde el año de 1750 aparecen las primeras misiones con rumbo a la India, a África y el continente asiático. También muchos elocuentes predicadores se levantaron en el siglo XVIII, entre ellos Juan Wesley, Edward, Finney, Moody, Spurgeon y otros más, que en verdad se notó que Dios había abierto una puerta que nadie podía cerrar. Apocalipsis 3, versículo 7. Y ahora concluimos esta serie de 7 cartas con la iglesia en Laodicea. Laodicea era una ciudad bancaria y muy rica, y estaba ubicada a 64 kilómetros de Éfeso. Tenía una escuela de medicina muy famosa, y se fabricaba un ungüento para los ojos llamado colirio. En esta ciudad había una iglesia que posiblemente fue fundada por el apóstol Pablo, según Colosenses 4:16. Esta iglesia era todo lo contrario de lo que era la iglesia de Filadelfia, y por no ser fría ni caliente sino tibia, Cristo siente náuseas y la vomita de su boca. La tibieza espiritual era la característica de esta iglesia, donde operaba la carne y no el espíritu. Y haciendo una comparación con la iglesia de Esmirna, vemos los dos extremos económicos. Los de Esmirna todos eran pobres en dinero y bienes, pero a pesar de su pobreza material, el Señor los coloca como los más ricos de la ciudad, porque en sus corazones tienen a Cristo. Sin embargo, la iglesia de Laodicea se componía de gente rica económicamente, y se jactaban de no necesitar de nada, porque tenían de todo. Hay un dicho que dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo, pero el que no tiene a Cristo le falta todo. A la iglesia de Laodicea, cuyos miembros se jactaban de tener riquezas materiales, pero a Cristo lo habían dejado afuera, el Señor le da el humillante calificativo de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Apocalipsis 3, versículo 7. Proféticamente hablando, vamos a comparar a esta iglesia de Laodicea con la iglesia de nuestros días, donde una gran cantidad de miembros están afanados en lo material, y muchos de ellos compiten con el mundo en la rama de los negocios, y por consiguiente descuidan su vida espiritual. El apóstol Pablo nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera Timoteo 6, versículo 10. Hoy, la nueva era, con su influencia de grandeza, ha penetrado en algunas iglesias evangélicas de la alta sociedad, y aún en iglesias pequeñas, donde el poder del Espíritu Santo, que hace algunas décadas hacía saltar de los asientos a los miembros, donde los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, y había gozo en general, hoy eso casi no se nota. El evangelista Mike Francine, que llevó a cabo una campaña en Tegucigalpa, Honduras, en enero del 2001, dice en uno de sus libros que hoy la iglesia está haciendo lo que Cristo no mandó hacer, y lo que Cristo no mandó hacer es lo que la iglesia está haciendo hoy. Ojalá que en el poco tiempo que nos queda se pueda operar un cambio,
y nos podamos comparar con la iglesia de Filadelfia, y en esa forma pues estaremos aptos para irnos en el arrebatamiento que ya pronto será. Y así concluimos con este breve análisis sobre las 7 iglesias que estaban en Asia Menor y que abarcan los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ahora pasamos al capítulo 4, que comienza con una puerta abierta en el cielo, y dice Juan: y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Esa primera voz que oyó Juan es la voz del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1, versículos 10 y 11. Y que ahora la escucha de nuevo y lo invita a que suba. La frase sube acá se puede interpretar como el arrebatamiento de la iglesia. Y hay algunas razones para creer que es así. En primer lugar, diremos que el libro de Apocalipsis se desarrolla en 3 fases, que son las siguientes: las cosas que has visto. Esto se refiere al Señor Jesucristo en su presentación en la isla de Patmos. Segundo, las cosas que son. Esto se refiere al estado espiritual de la iglesia en la época de Juan. Y tercero, las que han de ser después de estas. Esto se refiere al período de los juicios que serán derramados sobre la tierra después del arrebatamiento. Entendemos que la iglesia redimida no pasará por la gran tribulación, y vamos a explicarlo. En los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, la palabra iglesia se menciona 19 veces, pero de ahí en adelante no se vuelve a mencionar más. Y sería algo insólito que el Señor ignorara a la iglesia si ésta se encontrara en la tierra durante el tiempo de los juicios. En las cartas a las 7 iglesias se usa la misma frase al final de cada carta, y es la siguiente: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 9, se lee: si alguno tiene oído, oiga. Pero aquí no se menciona la palabra iglesia. En Apocalipsis 3:10 se confirma que la iglesia será quitada de la tierra antes que los juicios caigan y el mundo pase por la prueba del fuego. En el libro de Proverbios 11, versículo 8, se nos dice que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí no dice que el justo será librado en la tribulación, sino que será librado de la tribulación. Por su parte, el profeta Isaías dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, versículos 20 y 21. Esta frase, cierra tras ti tus puertas, equivale al pasaje de Mateo 25, versículo 10, cuando las 5 vírgenes prudentes entraron con Cristo a las bodas y se cerró la puerta. Y a esto se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y siguiendo con el estudio sobre Apocalipsis, anteriormente mencionábamos el rapto de la iglesia y cómo es descrito en Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Explicamos que el rapto se llevará a cabo antes que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, según Apocalipsis 3, versículo 10. Ahora vamos a mencionar a 2 personajes que pertenecen al Antiguo Testamento y son Enoc y Noé, ambos siervos de Dios. Enoc tipifica a la iglesia que se va con el Señor, ya que él fue llevado por el Señor sin ver muerte. Y precisamente que después de este rapto de Enoc fue que ocurrió el juicio del diluvio. Por su parte, Noé no fue sacado del mundo y tuvo que soportar las impetuosas aguas del diluvio, ya que Dios lo protegió dentro de un arca y no pereció, mientras el mundo incrédulo fue barrido por ese juicio. Explicamos que así como Enoc tipifica a la iglesia, Noé tipifica a Israel, que después del arrebatamiento quedará en la tierra, enfrentándose a los juicios en la gran tribulación. Pero Dios se encargará de proteger a la nación de Israel para que no perezca, tal como lo hizo con Noé en el diluvio. Pero eso sí, todos los judíos tendrán que pasar por una prueba muy dura, tal como dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, y citamos: ah, cuán grande es aquel día,
tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, pero de esa angustia será librado. Esa angustia Cristo la menciona como la gran tribulación, Mateo 24:21. En el capítulo 4, y conforme al viaje que Juan hace de la isla de Patmos en el espíritu hacia el cielo, se le hace ver que desde allí se le va a mostrar todas las cosas que de allí en adelante van a suceder en la tierra. Pero antes de que comiencen los juicios, el apóstol hace una descripción del trono de Dios y de uno que está sentado sobre ese trono, el cual es semejante a las piedras preciosas, y alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. El que está sentado en el trono tiene que ser el Padre, porque Juan no dice que es un hombre, porque Dios no es hombre, dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. También Juan menciona a 24 ancianos sentados en 24 tronos, vestidos de ropas blancas y una corona de oro sobre sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos?, nos preguntamos. Creemos que estos 24 ancianos representan a los 12 hijos de Jacob y a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor mismo les prometió a ellos que se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, versículo 28 y Lucas 22:30. Del trono de Dios salen relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta misma visión la tuvo el profeta Daniel, el cual hace una descripción bastante parecida a la que tuvo el apóstol Juan. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este juez tiene que ser el Señor Jesucristo, ya que el apóstol Juan describe esto mismo y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Tanto Daniel como Juan presentan al Señor Jesucristo como el juez, ya que la Escritura nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, Juan menciona que de delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Este no es un mar como los que conocemos en la tierra. Tampoco es de vidrio, sino que es como de vidrio, tal como podríamos decir de las llamas como de fuego en el aposento alto, que no eran llamas literales, sino que parecían llamas. Hechos capítulo 2, versículo 3. El hecho de que no haya agua en ese mar que describe Juan, eso simboliza la paz que se respira en el cielo, porque por lo general el agua de los mares siempre simboliza la violencia. Isaías 57:20. Pero además de esto, Juan ve a 4 seres vivientes llenos de ojos, y esta misma visión la tuvo también el profeta Ezequiel estando en su cautividad junto al río Quebar, según nos dice Ezequiel capítulo 1, versículos 5 y 6. También lo describe el profeta Isaías, el cual les da el nombre de serafines, y tienen un ministerio de alabanza, y sin cesar dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, versículos 1 al 3. El apóstol Juan también describe esta misma alabanza en Apocalipsis 4, versículo 8. Y mientras los 4 seres vivientes permanecen en continua alabanza, los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del trono y exclaman: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Ahora pasamos a analizar el capítulo 5. Entramos ahora al capítulo 5 de Apocalipsis, donde se habla del libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Este libro está escrito por dentro y por fuera, y está sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5, versículo 1. Con respecto a este libro, diremos que no es un libro cualquiera. Es bastante delicado, ya que contiene los primeros juicios que serán derramados sobre la tierra. El que tenga la suficiente capacidad de acercarse al trono y tomar ese libro, ese será el que tenga autoridad de decretar los juicios. Y Juan nos dice
que ninguno ni en la tierra ni debajo de la tierra ni en el cielo podían abrir ni leer y ni aun siquiera mirarlo. Esta escena hizo saltar el llanto al apóstol Juan, porque en todo el universo no se había encontrado un personaje digno de tomar el libro y romper esos sellos. Pero uno de los 24 ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Apocalipsis 5, versículos 4 y 5. Explicamos que este león de la tribu de Judá es el Señor Jesucristo. Recordemos que ese libro es el que contiene los juicios, y ahora pensemos que si el Señor no llegara a tomarlo de la mano del que está sentado en el trono, esto quiere decir que todos los pecadores de este mundo y toda la gente malvada se quedarían sin castigo, porque así como Cristo es el único que puede salvar al pecador, también es el único que puede castigar y condenar. Los ángeles no podrían hacerlo, aunque es bueno reconocer que los ángeles van a tomar parte activa en ejecutar los juicios, pero no por cuenta propia, sino bajo las órdenes del Señor, tal como sucede aquí en la tierra con un pelotón de soldados que van a la guerra, que si el jefe no da la orden de ataque, ningún soldado dispararía su arma. Por otra parte, vamos a notar que en este capítulo 5, al Señor Jesucristo no se le identifica como el Hijo de David, tal como es mencionado en los 4 relatos evangélicos, sino como la raíz de David. Aquí se demuestra que Cristo no solamente es mayor que David, sino que es mucho antes que él, porque no aparece como la rama, ni como el tronco, sino como la raíz de David que ha vencido. Y el hecho de que el Señor aparezca no solamente como un cordero inmolado, que es el vivo retrato de lo que fue la crucifixión en el Gólgota, sino que también aparece como el león que ha vencido. Esto quiere decir que ha vencido a otro león, que es el diablo. El apóstol Pedro es quien le da este título al compararlo a Satanás como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8. Por su parte, Moisés profetiza de Cristo y lo presenta como el cachorro de león de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 9. Y este león de la tribu de Judá es el único que pudo vencer al león rugiente. Pero la victoria del Señor no solamente fue aplastarle la cabeza al diablo, sino que al morir en la cruz derrotó a 5 enemigos más: la carne, el mundo, el pecado, la muerte y el infierno. Este gran triunfo es el que le da derecho al Señor de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos. Ahora, con respecto a la presentación de Cristo como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos, recordemos que el número 7 es el número perfecto de la divinidad, y los cuernos en este caso simbolizan poder. El Señor lo dijo después de resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Ahora, los 7 ojos representan que Él ve todo lo que ocurre en el universo y en forma especial lo que hay dentro del hombre. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. El profeta Jeremías dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, versículo 24. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, en ese momento los 4 seres vivientes y los 24 ancianos proclaman la grandeza de su sacrificio, y a manera de un cántico exclaman lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esta alabanza que hacen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, los cuales se postran y adoran al Cordero, dan a conocer que ellos también van a estar con Cristo en la tierra, o sea, en el milenio. Pero esto será cuando hayan pasado todos los juicios, en este caso los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios, y por último el juicio sobre la gran ramera. Después de esto, el Señor vendrá surcando los aires y surcando los cielos montado en caballo blanco, seguido de su iglesia, también en caballos blancos,
También en este cortejo vendrán los ejércitos celestiales, acompañándole en su entrada triunfal a la tierra. Todo este ejército viene vestido de lino fino, blanco y limpio, dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Sobre esta entrada triunfal hablaremos ampliamente más adelante. Y volviendo a la alabanza en el cielo de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, sigue diciendo el apóstol Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Con esta alabanza se da a entender que Cristo vuelve a tomar todo lo que Él tenía antes de venir por primera vez al mundo en un cuerpo de carne, hace más de 20 siglos. El apóstol Pablo nos dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Ahora, Él vuelve a tomar sus riquezas de nuevo. Pero después de todo esto, la naturaleza y todo el universo entero dan también su alabanza y dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y así concluimos de esta forma con el capítulo 5 de Apocalipsis. Continuaremos. En el mensaje anterior hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y la alabanza que recibe de las huestes celestiales. Este libro está sellado con 7 sellos y solamente el Señor puede abrir esos sellos, lo cual sucederá cuando ya la iglesia de Cristo haya sido arrebatada al cielo. A continuación entramos a la primera etapa de juicios que serán derramados sobre el mundo, y vamos a ver la apertura del primer sello, tomando el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, que dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hasta aquí la cita. Antes de dar una descripción de lo que significa este jinete montado en caballo blanco, explicamos que los 4 primeros juicios de esta serie son simbolizados por 4 caballos de diferentes colores con sus respectivos jinetes, conocidos popularmente como los 4 jinetes del Apocalipsis. El profeta Zacarías tuvo una visión parecida a esta, con la diferencia que él no menciona los jinetes, pero sí menciona los caballos y el color de ellos. Zacarías 6, versículos 1 al 3. Por su parte, el apóstol Juan no describe el color de los vestidos que llevan los jinetes, pero sí describe el color de los 4 caballos, comenzando con el color blanco del primer caballo. El color blanco por lo general simboliza la santidad y la paz. La santidad es demandada por Dios y Él quiere que todos seamos santos. Primera de Pedro 1:16. La paz es la que busca el hombre a cualquier costo, pero hasta la fecha ninguna nación del mundo la ha podido obtener, porque la paz y la seguridad que todos necesitan, solamente el Señor Jesucristo la puede dar. Juan 14:27. Y al ver esta condición que solamente Cristo la puede dar, el mundo no se atreve a pagar el precio, pero si otro fuera el que la ofreciera, la aceptarían sin pensarlo. Cristo mismo lo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Y ese que el mundo va a recibir es el jinete que viene montado en caballo blanco, que no es otro más que el anticristo, que en una forma encubierta se presentará, ofreciendo un bien elaborado pero falso plan de paz, y el mundo lo aceptará,
porque lo que han deseado y siguen deseando las naciones es tener paz y seguridad. Esta frase, paz y seguridad, es muy popular en casi todos los países y lo demuestran en grandes manifestaciones con pancartas y grandes mantas donde se puede leer: queremos paz. Ese grito de angustia y de protesta que percibimos a través de los noticieros de televisión es en contra de la violencia, que en estos últimos tiempos se ha vuelto casi insoportable. Como ejemplo tenemos las pandillas callejeras, formadas en su mayoría por adolescentes, y que tienen en zozobra a la sociedad en general. También están los asaltos a mano armada a empresas comerciales, la banca y a gente particular. También están los secuestradores, que últimamente están ocupando la primera plana en las noticias en muchos países del mundo, y tal parece que los secuestros se han vuelto un buen negocio para los secuestradores. En este tiempo hay mucha preocupación por causa de este flagelo, aunque en este caso diríamos que los más preocupados son la gente adinerada, los millonarios, que son el blanco preferido para un secuestro, porque son los que podrían pagar rescates millonarios. Por otra parte están los asesinos, que su afán es matar. La palabra de Dios dice que estos no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Proverbios 4:16. Por causa de los asesinos, ya sean estos profesionales o sicarios, estos son los que matan por encargo de otra persona, y también por delincuentes comunes. Por esta causa, la gente también pasa angustiada, porque no saben quién será el próximo muerto. El profeta Jeremías se refiere a esto y dice: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Jeremías 4:31. Estas cosas que hemos mencionado y otras más son la causa para que la gente no tenga paz. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué el azote de la violencia con todos sus derivados opera libremente en todas partes y los pueblos y gobiernos se ven impotentes para poder detenerla? Hay una sola causa, y es que el pueblo se ha rebelado contra Dios. La gente se ha vuelto indiferente al mensaje del Evangelio y algunas veces hasta es atacado con violencia. Y en cambio se le da más importancia a la brujería, a la idolatría, a los adivinos mentirosos y toda clase de hechicería. También están los satanistas y los roqueros, que libremente se postran para adorar a Satanás. La palabra de Dios dice que este mundo ha cambiado la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. Por causa de todas estas cosas, el mundo jamás podrá tener paz. En Isaías 57:21 leemos: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cierta vez, el rey Joram se encontró con Jehú y le preguntó si venía en son de paz. A lo que Jehú le contestó: ¿qué paz va a haber con las fornicaciones y las muchas hechicerías de tu madre Jezabel? Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22. El grito de las naciones en este tercer milenio es pedir paz. Pero ese grito se lo llevará el viento, porque separado de Cristo jamás la podrán tener. Y al no tener a Cristo, entonces el mundo tendrá al anticristo, el cual es simbolizado por el jinete montado en caballo blanco. Este usará una falsa paz para ganarse la confianza del mundo entero, ya que actuará con la astucia y el poder de Satanás. Pero esto solamente durará 3 años y medio, porque después de este tiempo se quitará la máscara y se presentará como lo que realmente es, la bestia, y desatará una guerra a nivel mundial, y esta guerra será el producto de la apertura del segundo sello. Ahora pasamos a analizar al segundo jinete, que viene montado en caballo rojo, y que simboliza la apertura del segundo sello. Y vamos a citar este pasaje: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Ya hablamos anteriormente de la falsa paz que presentará el anticristo, la cual será quitada con la aparición del segundo jinete, que trae la consigna de quitar de la tierra la paz. Y la gran espada que trae en su mano, esto simboliza guerra con armas muy poderosas, como las que tienen los países hoy en día. Y el color del caballo encaja bien aquí, porque es rojo, y rojo es el color de la sangre. Y el pasaje dice que se matarán unos a otros. En el original griego se lee que se degollarán unos a otros. Explicamos que esta guerra o esta matanza no se trata de la Tercera Guerra Mundial, porque esa aparecerá cuando lleguemos al capítulo 16 y versículo 16 de Apocalipsis, conocida también esta guerra como la Guerra de Armagedón. Algunos expertos en profecía consideran que el caballo rojo del segundo sello representa la invasión de Rusia hacia Israel, ya que esta invasión es mencionada en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Cuando esto suceda, Rusia se hará acompañar de algunas naciones de la Europa Oriental que han formado el Pacto de Varsovia. Ezequiel menciona al gobernante ruso como Gog y a Rusia como Magog. En el original hebreo, el nombre Rusia se escribe Ros, que quiere decir tierra de tinieblas. También aparecen los nombres de Mesec y Tubal. Mesec es Moscú, la capital rusa. También Ezequiel menciona a las naciones aliadas como Persia, que es Irán, Acús, que es Etiopía, Fud, que es Libia, Gomer, que es Alemania, y Togarma, que es Turquía. Explicamos que todas estas naciones, comenzando con Rusia, siempre han sido enemigas de Israel, y llegará el momento cuando se unirán para el ataque. Pero no olvidemos que Israel es la cuarta potencia en el mundo en lo que toca armamento nuclear. Y según el profeta Ezequiel, el fin de la nación y todo el poderío ruso llegará a su final en los campos de Israel, porque Dios intervendrá a favor de su pueblo, dice la palabra. He aquí la sentencia de Dios, y citamos: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Miqueas capítulo 7 versículos 15 al 17. Posiblemente la apertura de este sello número 2 se refiera a esta guerra donde se matarán unos a otros. Ahora pasamos al siguiente juicio y dice Juan: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Recordemos que al jinete del caballo blanco le fue dada una corona, al del caballo rojo le fue dada una gran espada, y al del caballo negro se le dio una balanza. Podemos aceptar que el juicio del tercer sello es el resultado o la secuencia del juicio anterior, y simboliza el hambre que habrá en la tierra, ya que después de una guerra los alimentos se escasean. Testimonios tenemos de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente murió de hambre porque no había comida. Se cuenta de una señora que tuvo que cambiar su piano, que costaba mucho dinero, por 1 libra de papas. Y otro señor tuvo que llevar todos sus ahorros, que por cierto también era mucho dinero, y tuvo que llevarlos en una carretilla de mano, para comprar solamente 1 libra de mantequilla. Esto sucedía en Berlín, Alemania, que después de la guerra no se hallaba qué comer. El caballo negro es el símbolo del hambre que vendrá sobre la tierra, ya que todos los que mueren por inanición, o sea de hambre,
adquieren un color cenizo negro oscuro. Tal era el aspecto de los que en esta forma murieron en el sitio, o sea, la toma de Jerusalén, en los tiempos del profeta Jeremías, donde las madres se comían a sus hijos para no morirse de hambre. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículos 8 al 10, y Lamentaciones 5:10. Pero además del hambre también habrán epidemias que se propagarán como una secuela de lo que dejará el caballo rojo, o sea, la guerra. Y esto será por la putrefacción de cadáveres, tal como sucede también después de un terremoto, que las autoridades sanitarias tienen que prevenir y proteger a los sobrevivientes de fatales epidemias. Y hasta aquí llegamos analizando el tercer sello. En nuestro segundo volumen continuaremos con la apertura del cuarto sello, que se trata también de otro juicio de Dios. Continuaremos. ¡Santo! ¡Aleluya! Se aproximan los juicios de Dios.